Aunque no es muy popular en el mundo hispano, de todas maneras hay un número importante de hermanos católicos que a través de la televisión por cable, es decir, que es un poco más costosa, en una cadena específica han estado presentando una serie que se titula Los Borgia, ¿no? Y obviamente tratan de mostrar los pasajes más lascivos, más crudos, más escandalosos y más horribles de una familia italiana muy poderosa, una familia europea en realidad muy poderosa, que cuyos representantes tuvieron un enorme poder en la iglesia, incluso un par de papas y muchos cardenales con una gran influencia en la vida de la iglesia. Y se habla incluso que uno de estos papas tenía como amante a su propia hermana, ¿no? Y que esta mujer, Lucrecia Borgia, ejercía un poder enorme sobre la iglesia por esta relación horrible y contra natura, digamos, ¿no? Sin embargo, algunas personas me preguntan, ¿es verdad que hubo un papa así, como el que está descrito en la televisión en el programa? Miren, al final, el punto, digamos, definitivo es que efectivamente hubo un papa Borgia y muchos cardenales Borgia que fueron extremadamente corruptos en su vida moral. En consecuencia, ¿la serie es verdad en todo lo que presenta? No. Y esto es importante saberlo porque a lo largo de la historia nosotros hemos tenido papas que son terribles. Es decir, el papa Borgia, Alejandro VI, era un bebé de pecho comparado con otros papas que han sido, que salían, digamos, liderando ejércitos simplemente porque les gustaba ir a la guerra y mataban gente. No, sobre todo en lo que se conoce como los años de plomo, que fueron al final del primer milenio y comienzos del segundo milenio, es decir, estamos hablando del año entre 900 y el 1100, ¿no? Años terribles, de tremenda corrupción. Y luego en el Renacimiento, es decir, en la época de los Borgia, varios papas fueron papas realmente corruptos de vida inmoral tremenda. Pero quiero mencionar dos cosas curiosas. En primer lugar, ninguno de estos papas, por más corruptos que fueran, enseñaron doctrina en contra de la iglesia. Y es curioso cómo, siendo corruptos como eran, seguían siendo el vicario de Cristo en la tierra y en consecuencia seguían recibiendo la iluminación del Espíritu Santo para las cosas que tenían que ver con el gobierno doctrinal de la iglesia. Por ejemplo, ese papa Borgia horrible que les muestran a ustedes en el programa Los Borgia, en el programa de televisión de Los Borgia, ese papa fue aquel que recibió la consulta de parte de la corona española y portuguesa si es que los habitantes del nuevo mundo que habían descubierto, o sea, América, podían ser eliminados a mansalva porque no eran como los españoles o los portugueses, no eran blancos, no eran cristianos. Y es importante señalar que Alejandro VI le dijo que estos hombres, que eran nuevos para el conocimiento de los españoles, eran hijos de Dios y habían sido redimidos por la sangre de Jesucristo y que por tanto tenían que ser respetados en su vida y tenían que ser evangelizados. Este papa corrupto pudo perfectamente decir en medio de su corrupción, que los maten a todos. Total, más fácil hacer un nuevo continente cristiano arrasando a todos los que se oponen, ¿no? Y sin embargo Alejandro VI tomó esa decisión que es decisiva históricamente para el mestizaje y la identidad y la supervivencia de América Latina. Y ese fue el papa que sale en esta serie de televisión. Otra cosa curiosa es el número de personas que se han convertido a la iglesia a raíz de esta trágica corrupción de algunos papas. ¿Por qué? Porque decían, si es que la iglesia
sigue viviendo a pesar de estos seres corruptos, porque yo he visto instituciones que tan pronto tienen un líder corrupto, basta 1 o 2 generaciones para que esas instituciones se pulvericen y desaparezcan. Y aquí no sucede eso, esta iglesia sigue viviendo, y eso causó la conversión de muchos protestantes y de judíos del norte de Europa cuando venían a Roma y veían esta corrupción. O sea, la corrupción ha existido. Pero a este tema de que la iglesia reconoce y ha reconocido en las historias de la iglesia estos sujetos trágicos, quisiera agregar 2 datos que obviamente la serie de los Borgia no aporta. En primer lugar, se centra solamente en los temas escabrosos. En algún momento en esa serie, ¿ustedes creen que va a salir que Alejandro VI decidió la supervivencia y evangelización de los habitantes del Nuevo Mundo? En segundo lugar, ¿ustedes creen que va a salir que miembro de la familia de los Borgia era un santo extraordinario y superior general de los jesuitas, tercer superior general, San Francisco de Borja? Ustedes saben que ese Borja es Borgia, es miembro de la familia. ¿Ustedes creen que ese santo heroico, que había sido un duque nobilísimo como todos los Borgia, ¿no?, cuando se convirtió, hizo una penitencia tan severa que perdió tanto peso que la piel le colgaba y tenía que plegársela al cuerpo y amarrársela para poder ponerse el hábito? Y luego fue un santo extraordinario para la Compañía de Jesús. ¿Ustedes creen que eso va a salir en la serie Los Borgia? No, va a salir lo escandaloso, lo violento, la fornicación, la ira, el lujo, ¿no? Y todo para hacernos creer, esa es la Iglesia Católica. Pero resulta que esa no la es, hermanitos. En otra ocasión lo he hecho y lo vuelvo a hacer en esta ocasión. Nosotros, desde antes de Gregorio XVI, en el siglo XIX, contamos con una secuela de papas de primera. Pero arranquemos solamente desde Gregorio XVI. Gregorio XVI es seguido por León XIII. Por Gregorio XVI es seguido por Pío IX, el Papa Pío IX, el de la unificación italiana y la persecución contra el pontificado. Beato hoy en día, Beato Pío IX. De Pío IX le sigue León XIII, este extraordinario pontífice, devoto de San José y autor de la primera encíclica social de justicia social, la Rerum Novarum. A León XIII le sigue San Pío X, santo, ¿qué más se puede decir? A Pío X le sigue Benedicto XV, el papa que como un pajarito de paz, pobrecito, le tocó vivir solamente como pontífice el periodo de la Primera Guerra Mundial y se murió de tristeza, orando por la paz en el mundo. Le siguió Pío XI, colosal pontífice que trató de contener la Segunda Guerra Mundial, autor también de una encíclica social, la 40º Anno, además de las condenas al nazismo y al fascismo. Pío XII, en proceso de beatificación, colosal pontífice. Juan XXIII, beato, convocador del Concilio Vaticano II de la reforma del Código de Derecho Canónico. Pablo VI, también en proceso de beatificación. Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa. El beato Juan Pablo II. Y hoy en día Benedicto XVI. Hermanitos, vamos a cumplir 150 años de unos pontífices de lujo. Esos son los papas que tenemos ahora. Así que saquen lo que saquen hablando de los Borgia, me tiene sin cuidado. Porque primero, es una exageración. Porque segundo, sí, la iglesia tuvo personajes oscuros en el pontificado. Y número 3, lo más importante todavía, nosotros hace años de años que venimos teniendo unos pontífices de lujo de los cuales podemos sentirnos santamente orgullosos.
¿no? Y obviamente tratan de mostrar los pasajes más lascivos, más crudos, más escandalosos y más horribles de una familia italiana muy poderosa, una familia europea en realidad muy poderosa, que cuyos, aunque no es muy popular en el mundo hispano, de todas maneras hay un número importante de hermanos católicos que a través de la televisión por cable, es decir, que es un poco más costosa, en una cadena específica han estado presentando una serie que se titula Los Borgia. Esta mujer, Lucrecia Borgia, ejercía un poder enorme sobre la iglesia por esta relación horrible y contra natura, digamos, ¿no? Sin embargo, algunas personas me preguntan, ¿es verdad que hubo un papa así? Representantes tuvieron un enorme poder en la iglesia, incluso un par de papas y muchos cardenales con una gran influencia en la vida de la iglesia. Y se habla incluso que uno de estos papas tenía como amante a su propia hermana, ¿no? Y que, como el que está descrito en la televisión en el programa, miren, al final el punto, digamos, definitivo es que efectivamente hubo un papa Borgia y muchos cardenales Borgia que fueron extremadamente corruptos en su vida moral. En consecuencia, ¿la serie es verdad en todo lo que presenta?